Genial, perfecto. Voy a comenzar la sesión, van a disculpar la demora. La clase de hoy vamos a ver la parte conceptual de costo de capital. Es decir, para poner en contexto la clase voy a hacer un repaso de lo que hemos visto la última sesión. A ver, primero hemos partido de un balance financiero. Un balance financiero parte de las necesidades operativas de fondo, el activo no corriente. Este es el lado de la inversión. El lado derecho es el lado del financiamiento, que puede ser a través de deuda o a través de recursos propios. Entonces, a este lado, nosotros le llamamos estructura de capital. Es la estructura de capital. Es decir, cómo financiamos esta inversión. Perfecto. Ahora, Acabo de entrar, sí. este, Ya acabo de entrar. perfecto. Te encargo los micrófonos, por favor. Genial, gracias. Cuando nosotros hacemos una inversión, esperamos obtener de esa inversión flujo de caja positivo. Y a partir de los flujos de caja, esperamos obtener un rendimiento. Sin embargo, del financiamiento, en lugar de que tengamos entrada de efectivo, el financiamiento no va a generar en el tiempo salida de efectivo porque tenemos que pagarlo. Si la inversión nos genera un rendimiento, el financiamiento nos genera un costo. Y siempre nosotros buscamos que el rendimiento sea superior al costo. Si eso se cumple, estamos generando valor. Estamos cumpliendo el objetivo de las finanzas. Ahora bien, cada fuente de financiamiento tiene un costo asociado. Es decir, si nos financiamos ya sea con banco, con bonos, si nos financiamos con acciones o con la retención de utilidades, que estas fueron las fuentes de financiamiento que hemos visto en la anterior sesión. Pero, ¿qué de particular tiene esta sesión? En la anterior sesión, si ustedes recuerdan, el costo de cada fuente de financiamiento era un dato que se les proporcionaba. Sin embargo, la clase de hoy tiene la finalidad de conocer la teoría básica del cálculo de cada una de estas fuentes de financiamiento. Entonces, ese es el objetivo de esta clase. ¿Hasta aquí, señores, se entiende lo explicado? ¿Se entiende el objetivo de la clase? Sí, Ulises, entiende. Genial. Entonces, vamos a comenzar hablando del costo de la deuda bancaria. Entonces, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el costo de la deuda bancaria? ¿Cuál sería la respuesta más común? Cuando usted adquiere un crédito, ¿cuál sería su costo del crédito? El interés que tengo que pagar. Intereses. Totalmente, ¿no? La respuesta es casi general, ¿no? Es la tasa de interés. Cuando uno adquiere un crédito, el costo es la tasa de interés que usted tiene que pagar, es correcto. Pero bien, haré esta analogía. Usted se dedica a la producción de salteña y va y compra pollo al súper, ¿ya? Y paga 100 bolivianos. Paga 100 bolivianos. O sea, usted tiene una salida de efectivo de 100 bolivianos. Ahora, yo le pregunto, ¿cuál es su costo? ¿Los 100 bolivianos? ¿Qué me responden los contadores?
¿Puede repetir, Licen, por favor? Claro que sí. Usted tiene una salteñería y va al súper a comprar pollo y paga 100 bolivianos por los pollos. O sea, 100 bolivianos es la salida de efectivo que usted tiene en su bolsillo. Pero yo le pregunto, ¿y cuál fue su costo en la operación? Cuando usted quiere calcular su costo, ¿registra los 100 bolivianos como costo? 87 sería el Es inicio. menos el 13%. Correcto. El costo en realidad es el 87%, ¿no? Porque en Bolivia tenemos el IVA, que es el 13%, que es un beneficio que tiene el contribuyente cuando realiza una compra. Pero es en el mercado, dice. En el súper, facturado. Ok, perfecto. Ahí sí, cuando es facturado obviamente es el 87% y cuando no es facturado hay que registrar con retención o solamente, bueno, sí, hay que registrar con retención, ¿no? Perfecto. Entonces, la lógica es que la lógica acá es similar, ¿no? Es decir, el costo en realidad no debería ser el 100% de la tasa activa, ¿no? ¿Sí? Porque los intereses, ¿en qué me ayudan los intereses bancarios en el estado de resultado? Pregunto, ¿nos ayudan en algo? ¿Los intereses bancarios acaso no nos ayudan a pagar menos impuestos a las utilidades? ¿Acaso no es Sí, un gasto deducible? es un gasto deducible. Genial, genial. Entonces, al ser un gasto deducible, mi costo, por ejemplo, si el banco me cobrara un 10%, no puedo considerar como costo el 100% de la tasa, porque nosotros nos estamos favoreciendo de un escudo fiscal. Entonces, ese escudo fiscal en Bolivia es el 25%, que es el impuesto a las utilidades. Entonces, el costo de la deuda sería el 75% de la tasa activa. ¿Estamos con la deducción lógica, señores? Esa tasa activa, cuando nosotros pagamos los intereses, no nos beneficiamos con algún tipo de, nos beneficiamos también con un 13%. En realidad, interesante pregunta, solo aplica para el escudo fiscal, no así para el IVA. Cuando el banco no, cuando pagamos al banco intereses, no nos entregan factura. No, correcto, no les entregan factura. Interesante Ok, pregunta. gracias. Genial. Ahora bien, hecha la analogía, vamos a lo que dice la teoría. Como acá lo dice, ¿no? Ven ustedes, representa el costo del financiamiento a través de banco, representado generalmente por la tasa activa, es lo que estábamos hablando. Pero el costo de la deuda es la tasa activa multiplicado por 1 menos el impuesto a las utilidades. Es decir, le estamos restando la ayuda impositiva que nos da la deuda bancaria. Es decir, el costo no viene a ser el 100% de la tasa activa, sino más bien el 75%, porque a 1 le restamos el 0,25, que es el impuesto a las utilidades, y de esa forma me quedaría 0,75. Ahora, si nosotros hacemos un ejemplo para que esto se ilustre, vean el ejemplo. Me preguntan que determine el costo del financiamiento a través de deuda bancaria, considerando que el Banco Unión nos cobra una tasa activa del 10%. ¿Cómo sería la operación? Tenemos como dato la tasa activa, que es el 10%. Entonces el costo de la deuda, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 0,10 por 1 menos el impuesto a las utilidades, y eso nos daría un 7,5%. Entonces, podemos decir que el costo de la deuda bancaria es 7,5%.
5%. Y no así el 10%, que es un costo aparente, ¿no, señores? ¿Les queda claro la analogía, señores? Sí, Lisa, queda claro. Perfecto, genial. Ahora bien, cabe resaltar que esto es una aproximación muy real a lo que es el costo de la deuda, pero sin embargo no es extremadamente precisa. Más adelante, cuando veamos la unidad número 3, les voy a enseñar cómo se calcula el costo real práctico de la deuda bancaria, ¿ya? Pero esta fórmula es una buena aproximación. Es una buena aproximación, pero sin embargo no es el costo real de la deuda bancaria. Y en su momento, cuando veamos la unidad número 3, cuando tengamos más herramientas de análisis, voy a hacer la aclaración pertinente. Pero por ahora, esta va a ser la fórmula para calcular el costo de la deuda bancaria. Genial. Otra fuente de financiamiento es el financiamiento a través de la emisión de bonos. Los bonos, como ustedes bien saben, son instrumentos de deuda. Cuando emito bono, primero lo tengo que emitir a través de la Bolsa Boliviana de Valores, para lo cual tengo que cumplir unos ciertos requisitos. Una vez que los cumpla, puedo emitir bonos. Tiene un trato similar a la deuda bancaria. Los bonos igual generan intereses que se registran en el estado de resultado y de igual manera me genera un escudo fiscal. Ahora, generalmente ese costo viene representado por el rendimiento al vencimiento. El costo del bono es el rendimiento al vencimiento. Pero ese rendimiento al vencimiento, al igual que la deuda bancaria, me genera un escudo fiscal. Entonces, el costo del financiamiento a través de bono es igual al rendimiento al vencimiento por 1 menos el impuesto a las utilidades. Esa es la forma de calcular el costo del financiamiento a través de bono. En esta unidad, el rendimiento al vencimiento es una tasa que se la voy a dar como información a usted en esta unidad. Pero en la siguiente unidad les voy a enseñar cómo se determina el rendimiento al vencimiento de un bono. En esta unidad, dado lo que les estoy enseñando, no podría hacer este cálculo porque me estaría adelantando con herramientas que posteriormente les voy a enseñar. Entonces, por ahora, esta tasa que representa el similar a la tasa activa, ¿sí? Similar a la tasa activa, pero aplicado a bonos, esa tasa se la voy a dar como información. Si hacemos un ejemplo, acá lo tienen ustedes, donde tengo el rendimiento al vencimiento, que es un dato que se le está dando, y la pregunta es el costo del financiamiento a través de la emisión de bonos. Entonces, el procedimiento, tengo como dato rendimiento al vencimiento, aplicando la fórmula matemática, señores, me va a dar que el costo del bono, aquí es igual, 0,8 por 1 menos el impuesto a las utilidades, y finalmente, el costo del financiamiento a través de bono va a ser del 6%. Es decir, a la empresa le cuesta financiarse en términos de costo un 6%. ¿Estamos, señores, hasta aquí? ¿Se entiende? Sí, Lisa. Genial, genial, perfecto. Muy bien. ¿Hacía harto que no pasaban clases por Zoom ustedes? Sí, Lisa. Desde el anterior semestre. Sí, ¿eh?
Es devolver. Ok, pero no se preocupe, no vamos a tener el tema de los 45 minutos, puesto que tengo licencia, así que no vamos a tener ese problema, así que no se preocupen por el tema del tiempo, ¿ya? Bien, genial. Ahora, otra fuente de financiamiento es a través de acciones preferentes. Explico un poco aquí. Tenemos fundamentalmente, cuando hablamos de acciones, tenemos fundamentalmente dos tipos de acciones. Las acciones comunes y las acciones preferentes. Veamos las acciones preferentes. ¿Por qué se le llama acciones preferentes? Porque tienen preferencia en cuanto al pago de dividendos. Es decir, primero se le paga al preferente. Al accionista preferente se le paga primero. Y si sobra, se le paga al accionista común. Es decir, que el accionista preferente tiene preferencia al pago de dividendos. ¿Estamos hasta ahí, señores? Sí, Licen. Genial. E inclusive, depende del tipo de acciones preferentes, pero inclusive se puede establecer un monto fijo de dividendo preferente. Es decir, se puede establecer un monto fijo de dividendo preferente. Es decir, por ejemplo, a cada accionista preferente le vamos a pagar 100 bolivianos, independientemente de la existencia o no de utilidad. Qué interesante, ¿no? Entonces, hasta aquí sería genial tener una acción preferente, pero existe un problema. Los accionistas preferentes, los tenedores de acciones preferentes, solo tienen derecho a voz y no a voto. Es decir, estos señores pueden opinar, pero no pueden votar. ¿Quiénes votan? Los accionistas comunes. ¿Cuál es la desventaja de los accionistas comunes? Pues están al final, están después de los preferentes. Y los dividendos que ellos reciben van a depender de que si la empresa genera o no genera utilidad. Entonces, ¿se entiende, señores? ¿Sí? El accionista preferente tiene preferencia en cuanto al pago de dividendos. Se le paga a él primero. Punto número 1. El monto del dividendo puede ser fijo, independiente de la utilidad. O sea, si existe o no utilidad, igual se le paga a estos señores. Sin embargo, al común, no. El común está al final. Si existe utilidad, se le paga. Si no existe, no se le paga. O sea, su dividendo va a depender de la utilidad. Y no solamente de la utilidad, va a depender de la decisión que tome el directorio. Es decir, independientemente de que exista utilidad, el directorio puede decir, ¿saben qué? No vamos a distribuir dividendos preferentes. Perdón, dividendos comunes. Entonces tiene sus ventajas, pero también tiene desventajas como todo, bueno, señores. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, licenciado. Bien. Sí, Genial. Para que se entienda la lógica de lo que va a ver a continuación. A ver. Cuando el accionista preferente compra una acción preferente, él está haciendo una inversión, ¿no, señores? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Y si él está haciendo una inversión, espera un rendimiento, ¿no es cierto? sí, Bien. Y cuando uno piensa en rendimiento, se le viene una lógica, ¿no? En el numerador tiene que venir un ingreso, ¿no, señores? Y para que exista ese ingreso, tuvo que haber hecho un egreso. ¿Estamos con la lógica? sí. Perfecto. A ese egreso se le llama precio, es el precio que paga por acción preferente. Y ese ingreso
se llama dividendo preferente. Entonces, esa es la lógica del rendimiento que espera el accionista preferente. Él espera un dividendo, un ingreso, pero para que obtener ese ingreso tuvo que haber pagado un precio por esa acción. ¿Estamos con la lógica, señores? Sí, licenciado. Perfecto. Una vez que entendamos la lógica, y pasamos a la teoría. Vean, como acá ustedes lo pueden ver de manera clara, dice, ¿no? Es una razón, dice, o sea, es una división. Entre el dividendo, o sea, entre el dividendo y los ingresos netos. Ahora, para el accionista preferente es un rendimiento, pero para la empresa sería un costo, ¿no, señores? Claro. Entonces, esa es la analogía. Entonces, tenemos que el costo de financiarnos con acciones preferentes, ¿a qué es igual? Es igual al dividendo que le voy a pagar al accionista. ¿Sí? Esto, desde el punto de vista de la empresa, viene a ser un egreso, ¿no? Sí, ¿Correcto? sí. ¿Y qué vamos a tener como ingreso desde el punto de vista de la empresa? El precio de venta. Correcto. Pero sin embargo, para que exista ese precio de venta, tuvo que haber habido un costo de emisión, ¿no es cierto? Porque emitir acciones comunes o preferentes también lo tengo que hacer a través de la Bolsa Boliviana de Valores, e igual tengo que incurrir en un proceso y ese proceso me genera un costo. Entonces, mi ingreso neto va a ser el precio que va a pagar el accionista preferente menos los costos de emisión que yo voy a incurrir para colocar esas acciones preferentes en el mercado. ¿Cuáles son estos costos que incurre una empresa en la bolsa? Bueno, hay un proceso, ¿no? Primero tengo que estar inscrito en la Bolsa Boliviana de Valores, de ahí nos comienzan a cobrar, ¿no? Desde la inscripción, el costo también va a variar del monto de la emisión. Existe un costo que se pagan de una vez, existen también costos periódicos por seguir inscrito en la Bolsa Boliviana de Valores. Quizás uno de los costos más relevantes es la calificadora de riesgo. La calificadora de riesgo va a calificar el riesgo de la empresa, es decir, que el inversionista va a tener información acerca de la empresa en un documento que es el prospecto de emisión. En el prospecto de emisión hay datos generales de la empresa, tal información financiera de la empresa, y al final nos van a dar una calificación de riesgo de la empresa. Y quizás ese es el costo más relevante, lo que nos cobra la calificadora. Luego también interviene la entidad de depósito de valores. Bueno, un conjunto de instituciones intervienen en lo que podríamos llamarle un circuito bursátil, digamos, ¿no? Es un circuito. Tengo que ir a la Bolsa Boliviana de Valores y seguir un conjunto de pasos, y en cada una de estas etapas tiene que pagar. Entonces, ese es el costo de emisión. Luego, repito, lo más relevante es lo que nos va a cobrar la calificadora de riesgo por hacer el análisis de nuestra empresa, ¿no? Y emitir un informe acerca de la calificación. Ok, gracias, Lizzy. Genial. Ahora bien, un ejemplo numérico, o sea, vuelvo y repito, esto es teoría básica, pero sí es importante para que usted entienda lo que vamos a ver el día lunes. Ya vamos a ver aplicaciones, vamos a trabajar primero con empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York, vamos a trabajar con Coca-Cola, con Pepsi, y todo esto que estamos viendo en teoría, vamos a verlo con datos reales. ¿Listo? Y también, obviamente, vamos a aplicar a nuestras empresas nacionales, obviamente empresas que cotizan en la bolsa, ¿no? Vamos a trabajar con Toyota, con cualquier empresa que cotice en bolsa en realidad, ¿no? No he pensado todavía con cuál vamos a trabajar, pero la idea es que todo lo que se les enseña tiene aplicación inmediata, ¿no? Eso es lo bonito de las finanzas. Genial. Veamos este ejemplo.
Este ejemplo es bonito porque fíjense, todos los datos ya están presentes. ¿Qué tengo como dato? Me están dando que el precio de mercado es de $100. O sea, ese dato es este, ¿no, señores? ¿Qué más tenemos? El costo de emisión es $10 por acción. Me está dando el costo de emisión. Y el dividendo también. Correcto. Y este dividendo, pues, es una esperanza, ¿no? O sea, esperemos que la empresa genere utilidad para poder pagarlo, pero si no, igual lo va a tener que pagar. Entonces, tenemos los datos, dividendo preferente, tenemos los costos de emisión, tenemos el precio, reemplazando en la fórmula matemática, me da un costo del 22,22%. Es decir, que el costo de financiarnos a través de acciones preferentes es del 22,22%. Altísimo, ¿no? Es claro que sí, es alto. Es siempre el financiamiento, no se olviden que el financiamiento a través de patrimonio es más elevado, ¿no? ¿Correcto? Porque uno, los dividendos, para empezar, no nos generan escudo fiscal, ¿no? ¿Correcto? Eso es un gran beneficio de la deuda. La deuda ¿Cómo, hace Lucy? que paguemos, la deuda bancaria Ujú. hace que paguemos menos impuestos a las utilidades, ya sea la Sí. deuda bancaria o la deuda a través de bonos, porque son instrumentos de deuda. Estos son instrumentos de participación, o sea, porque estamos invitando a gente de afuera a ser parte de la empresa, ¿no es cierto? Estos están después de la utilidad neta, en consecuencia no son deducibles de IUE. Ujú. Genial. ¿Hasta aquí se entiende, señores? Sí, Lisa. Genial. Lo demás, ¿estamos ok, chicos? ¿O estoy hablando en chino o mandarín? Sí, listen. Está Genial, bien. genial, genial. Por favor, si voy muy rápido, ustedes me frenan, ¿listo? Porque esta clase es fundamental para la clase del día lunes. ¿Sí? Por favor, les voy a pedir volver a repasar todo esto. Quizás les ayudaría bastante tener un formulario de las fórmulas que estamos viendo. Bien, luego tenemos el financiamiento a través de acciones comunes. Y para determinar el costo del financiamiento comunes, lo más utilizado, bueno, uno de los métodos más utilizados desde el punto de vista académico es el modelo de Gordon. ¿En qué consiste el modelo de Gordon? Básicamente, si se van a dar cuenta con la fórmula, es la misma lógica. Vean ustedes. El costo del financiamiento a través de acciones comunes, ¿a qué es igual? Es igual a un dividendo, que es una promesa de la empresa, que este dividendo es una promesa que hace la empresa. Es un dividendo, es la promesa que hace la empresa, y para que se entienda la lógica, más o menos, no más o menos, es así. Tenemos un periodo 0 y tenemos un periodo 1. En el periodo 0, el accionista común paga un precio de mercado. Y al pagar ese precio de mercado, él espera que al final del año la empresa le pague un dividendo. Es una promesa que hace la empresa. Ahora bien, esta promesa en las empresas que cotizan en bolsa se encuentra ya establecido en el reporte. Es decir, las empresas que cotizan en bolsa estiman el dividendo por acción. O sea, por eso se llama un dividendo estimado, porque esto es a futuro. Entonces, el costo, fíjense ustedes que acá habla de algo del costo de acciones comunes actuales. ¿A qué es igual? Es decir, las que tengo actualmente.
en mi patrimonio. ¿A qué es igual? Es igual al dividendo que espero pagar dividido entre el precio que pagó el accionista común. Cabe resaltar que este precio es un precio de mercado. Es un precio de mercado. Y lo aclaro, esto. Una acción tiene tres precios. Primero, una acción tiene un valor nominal. ¿Listo? ¿Qué quiere decir valor nominal? Una acción pues es un documento. ¿Sí? Valor nominal, es decir, lo que está escrito en ese papelito. Es un valor nominal de 10. Por decir algo. Luego, una acción también puede tener otro valor. Se llama un valor contable, se llama valor patrimonial proporcional. El valor patrimonial proporcional es igual a la división del patrimonio dividido, es el patrimonio, dividido entre el número de acciones comunes en circulación. Entonces, el valor nominal de una acción obviamente no va a cambiar porque es el que está escrito ahí, ¿no? Pero el valor patrimonial proporcional de una acción va a cambiar a través del tiempo. ¿Por qué el valor patrimonial proporcional va a cambiar a través del tiempo? Porque yo le pregunto a todos ustedes, una empresa saludable es una empresa que su patrimonio se mantiene constante en el tiempo o cada vez va subiendo. ¿Qué me dicen ustedes? Sube. Totalmente, sube. Entonces el valor patrimonial proporcional es un valor que tiene un comportamiento creciente en una empresa saludable en el tiempo. Y el tercer valor, que es el que se hace referencia en la fórmula, es un precio de mercado. Cuando hablamos de un precio de mercado, estamos hablando de un precio que se determina a través de la relación que existe entre la oferta y la demanda por acciones. Es decir, en el mercado accionario tenemos los oferentes de acciones. Es decir, las empresas que están ofertando acciones. Y tenemos los demandantes de acciones, que son los inversionistas. Entonces tenemos la oferta por una parte y por otra parte la demanda. Se ponen de acuerdo en el número de acciones a transar y fijan un precio. Este precio es un precio de mercado. Ahora, obviamente en el mundo financiero, nosotros lo que esperamos siempre es que nuestra empresa sea atractiva. Si la empresa nuestra es atractiva, entonces, ¿qué va a pasar? La demanda va a aumentar. Sube el precio. Y el precio va a subir. Totalmente correcto. Y ese es el objetivo, esa es la pega del financiero en las corporaciones. Es decir, mostrar una empresa saludable de tal manera que la demanda por acciones de esta empresa aumente. Y si aumenta el precio de mercado de la acción, pues la empresa vale más en el mercado. ¿Estamos, señores? Sí, dice. Genial. Ahora, ¿qué es la G? La G es una tasa estimada de crecimiento de los dividendos. Es decir, se espera que los dividendos crezcan a una tasa G. Ahora, ¿cómo se determina esta tasa de crecimiento? ¿Ya? La tasa de crecimiento, una forma de estimar la tasa de crecimiento es multiplicar el ROE, es decir, la rentabilidad sobre el patrimonio, y multiplicado por la política de retención de utilidades.
Ahora explico la lógica de esta fórmula. Y hago una analogía con ustedes. Pregunto. Mientras una empresa sea más rentable, ¿tendrá más expectativa de crecer en el tiempo? Creo que sí. Sí. Totalmente, ¿no? Ahora hago otra analogía. Una empresa que en lugar de distribuir, reinvierta su utilidad, ¿tendrá también más expectativa de crecer en el tiempo? Sí, pero también se endeuda más, ¿no? No se olviden que estoy diciendo retener utilidad, ¿no? Retener utilidad Correcto. Es para... decir que cuando digo retener utilidad me refiero, la empresa tuvo una utilidad neta de 10.000 bolivianos, por decir algo, y de este monto la empresa decide cuánto repartir a los accionistas comunes. Entonces, si la empresa decide retener utilidad, ¿qué quiere decir? No repartir nada, es decir, estos 10.000 que se generó, que se queden en la empresa, que se reinviertan. Si eso ocurre, la pregunta que les hago es la siguiente: ¿existirá más expectativa de crecimiento, señores? No sabría decirle porque muchas veces le quita más bien valor a la empresa el no distribuir dividendos, ¿no? Todo va a depender del destino de esta utilidad. Si se invierte en proyectos rentables, Ahí sí, ¿no? Le genera valor. totalmente, ¿no? Entonces, ese es el supuesto básico, ¿no? De lo contrario, si vamos a destruir valor, mejor repartir. Entonces, la idea fundamental de retener es porque existe un plan que promete generar mayor riqueza en el tiempo. De lo contrario, no justificaría retener, como bien usted decía. Si voy a destruir valor, mejor le reparto la parte que le toca pues a los accionistas, ¿no es cierto? ¿Se entiende, señores, la lógica hasta aquí? Sí, sí. Genial. Ok, ahí está la formulita. Vamos a hacer un ejemplo numérico. Vean que acá tenemos el ejemplo de la empresa Omega. Desea determinar el costo de sus acciones comunes. Me da el precio de mercado. El precio de mercado me lo está dando. Me está dando también. Espera pagar un dividendo. Es la promesa. Y también me está dando la tasa de crecimiento de los dividendos es del 2%. Me está dando esta tasa. Entonces, fíjense ustedes que me están dando toda la información necesaria. El dividendo esperado, la tasa de crecimiento, el precio de mercado. Entonces, con esa información lo que hacemos nosotros simplemente es reemplazar en la formulita y obtener el costo del financiamiento a través de acciones comunes, que en este caso es del 7%. Señores, ¿se entiende la lógica y la aplicación de la fórmula matemática? Matemáticamente sí, pero aún no entiendo la lógica, por qué al costo del endeudamiento le aplicamos ese crecimiento futuro si ya estamos calculando el pago del dividendo que estamos realizando. Ok. Aclaro nuevamente entonces. O sea, que quiere decir que las acciones comunes en realidad le sale más caro a la empresa. Totalmente. O sea, las acciones comunes desde el punto de vista del costo, Ajá. de la estructura de costo capital, es la fuente más elevada de financiamiento.
Porque aparte de un dividendo, también estoy pagando una promesa de crecimiento al acreedor o al accionista en realidad, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, estamos dando una promesa de crecimiento por una parte, pero por otra parte, veámoslo desde el punto de vista del que invierte, ¿no? El que invierte está asumiendo un riesgo porque este dividendo es una expectativa, ¿no es cierto? Sí, porque si no hay utilidad no gana nada, ¿no? Correcto. Aparte que es una expectativa para, si usted quiere, de alguna manera incentivarlo, lo ofrezco también una expectativa de crecimiento. O sea, que este dividendo no va a ser constante en el tiempo. Eso es lo que le estoy diciendo. Ese es el mensaje, ¿no? Sí, Que ese sí. dividendo que tú te vas a recibir no va a ser constante, mira vos. Este es el que esperamos. Pero también te cuento que va a subir, va a tener un crecimiento geométrico. Ya, mejoran las condiciones para animar a la compra, ¿no? Totalmente, ¿no? Y acá algo importante que su pregunta me permite explicar. A ver, déjeme que pueda volver atrás. Y acá hay una lógica también importante que ustedes la entiendan. Caramba, no hay para atrás. Ok. Voy a hacer un grafiquito aquí para poder explicar. Ah, ok, acá. Bien. Cuando Gordon plantea su teoría con relación al costo, aunque él no buscaba esta fórmula, él buscaba otra cosa, pero bueno, él no buscaba esta fórmula, o sea, Gordon en su investigación no buscaba esta fórmula, buscaba otra cosa, pero más adelante le voy a explicar qué es lo que él buscaba y cómo de lo que él buscaba nosotros sacamos esta fórmula. Pero me voy a tomar un tiempito para explicarle eso. Ahora solamente quiero explicarle una lógica. La lógica de la fórmula de Gordon es la siguiente. ¿Cuál es la lógica? ¿Sabes qué, accionista? Tú vas a comprarme una acción y vas a pagarme un precio de mercado. ¿Y sabes qué yo te voy a dar por eso? Yo te voy a dar el primer año un dividendo, que es igual al dividendo sub 1, que es el que aparece en la fórmula. Pero ¿sabes qué? Estás invirtiendo en una buena empresa. Y ese es el dividendo que vas a recibir en el año 1. En el año 2, ¿sabes qué? Te prometo un crecimiento. Que el dividendo 2 va a ser igual al dividendo 1 multiplicado por una tasa de crecimiento. Una tasa de crecimiento G. Y ¿sabes qué? Esto va a ocurrir sucesivamente hasta más infinito. Entonces, el modelo de Gordon está planteado en un supuesto de que estamos hablando de un inversionista de largo plazo. Es decir, un inversionista que busca la propiedad de la empresa. O sea, un inversionista de largo plazo es un inversionista que quiere la acción para sí y se le va a heredar a sus hijos y los hijos de sus hijos. ¿Estamos con la lógica? Porque en ningún momento de la ecuación que acabo de hacer, señores, digo, ¿y cuándo va a vender, no? O sea, no hay la lógica de comprar barato y vender caro. ¿Me dejo entender? Sí, Lisa. Entonces, ese es el supuesto fundamental en cuanto al modelo de Gordon. Y este supuesto se aplica mucho a las empresas bolivianas. En Bolivia, aunque tenemos S.A., principalmente los bancos,
son inversionistas de largo plazo porque aunque sean SA, los dueños son familias. Y obviamente no venden las acciones. Los padres la heredan a los hijos. No piensan deshacerse de la acción. Es algo que muy pocas veces ocurre en nuestro mercado. Sin embargo, en otros países, los inversionistas son más de corto plazo. Es decir, compran hoy, venden mañana, venden acá una semana. Entonces, en un escenario de inversionista de corto plazo no podría aplicarse este modelo. Este modelo se centra en un inversionista de largo plazo que busca la propiedad de la empresa. Ese es un supuesto importante en la explicación de este modelo, ¿no? ¿Se entiende, señores? ¿Les queda claro? ¿O los chipé? ¿Siguen en clase? Claro que sí, Lice. ¿Se Sí, entendió, no? Lice. ¿Se entendió? Genial. Genial, perfecto. Ya esto lo expliqué. Muy bien. Ok. Ahora vamos a ver el costo de las acciones comunes nuevas. El costo de las acciones comunes nuevas. Es decir, si la empresa planea realizar una emisión de acciones comunes. Entonces, ahí está la teoría. Básicamente la lógica es la misma que el caso anterior. ¿Qué pueden ustedes notar de diferente entre esta fórmula y la anterior, señores? Le Está incorpora el restando el costo. costo. El costo de El- emisión. de dice. Correcto, ¿no? Totalmente correcto. Y existe mucha lógica en ello, ¿no es cierto? Porque para hacer una emisión igual tenemos que pasar por un proceso, ¿no? Por un proceso de emisión y definitivamente va a haber un costo, ¿no? Entonces, la lógica es la misma que en el caso anterior. Acá, fíjense, tenemos un ejemplo numérico. De tal manera igual se lo voy a explicar de forma detallada. Ustedes lo leen el enunciado y fíjense que me da un precio de mercado. El precio de mercado de la acción es el precio de compra que se determina a través de la oferta y la demanda. La empresa espera pagar un dividendo de $20 y se estima que los dividendos, aquí tenemos los dividendos, ¿qué más tenemos como dato? La tasa de crecimiento de los dividendos es del 2%, esa es la G. Y finalmente tenemos los costos de emisión, que en este caso son del 5%, ¿no? Entonces, toda esa información usted la reemplaza en la fórmula. Colocamos los datos y reemplazamos en la formulita. Y el costo de financiamiento a través de la emisión de acciones comunes va a ser igual a 23,05%, que es el resultado, pues, de hacer todas estas operaciones matemáticas. ¿Se entiende la lógica, señores?
Licenciado, ¿podría repetir cuál es ese costo adicional que resta? Claro. Los costos de emisión, en este caso se le llama los costos de explotación, son del 5%, es un término financiero, por si acaso, ¿no? 5% hace referencia a los costos de emisión. En este caso, los costos de emisión son un 5%. ¿Se refería a ese dato? Sí. Genial. Bien, pero aquí hay entiendo ya ahora su pregunta, ¿no? Aquí acá hay un problema, ¿no? El costo de explotación es el 5% del precio, ¿no? Entonces acá aparece 5, ¿no? ¿Correcto? En realidad, como es 5% del precio, quizás la operación que no se ve sería la siguiente, ¿no? El precio es 5, ¿no? ¿Cuánto es el 5% de 100? ¿A qué me voy? Que este costo de explotación, o es costo de emisión, es 5%, sería la operación, 5%, dice, del precio, ¿no? Y el precio es $100. Sería 5% por 100, y eso sería $5, ¿no? Y ese es el valor que usted ve colocado aquí. ¿Queda mejor explicado? Sí, listo. Genial, genial. Claro, porque uno podría pensar, profesor, acá está 5 y acá está 5%, ¿no es cierto? Genial. Muy buena su pregunta, ¿no? Permitió aclarar. Perfecto. No existen, perdón, borré. ¿No existen más preguntas, señores? ¿Está todo ok? Sí, listen. Genial, genial. Perfecto. Finalmente, tenemos el costo de las ganancias retenidas. ¿Ya? El costo de la ganancia retenida es igual al costo de las acciones comunes. ¿Cuáles? Las actuales. El costo de las acciones comunes, pero actual. El costo de las acciones comunes actuales. Explico un poco aquí la lógica, ¿ya? Porque el costo de retener utilidad es igual al costo de las acciones comunes actuales. Y por ejemplo, mis accionistas actuales, los que yo tengo actualmente, ellos tienen una expectativa de rentabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Genial. Ahora pensemos cómo piensan ellos. O sea, la expectativa de rentabilidad de ellos va a estar en función del dividendo que la empresa le dé. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Pero si la empresa me dice, ¿sabes qué? No vamos a repartir el 100% de la utilidad, vamos a repartir solamente el 50%. Es decir, que ya su dividendo se va a ver afectado. En consecuencia,
¿cuánto me cuesta retener utilidad? Entonces, el accionista común se ve afectado con esto. ¿Cuál accionista? El actual. Y él espera una rentabilidad. Ok, si vamos a retener utilidad, él espera que esa utilidad se reinvierta en la empresa y esa reinversión le genere un retorno. ¿Estamos con la lógica? Sí. Bien. Entonces, lo mínimo que él espera, que esa reinversión le genere un retorno igual al retorno que él esperaba. Entonces, esa es la lógica fundamental. Por eso el costo de retención de utilidad no tiene una fórmula propia, es igual al costo de las acciones comunes. Es decir, su fórmula sería ¿a qué igual? Sería igual al dividendo esperado, ¿no? Sí. ¿Quieren? Dividendo esperado sobre el precio más la tasa de crecimiento, ¿no? Esa sería la fórmula para determinar el costo de la retención de utilidad, que es igual al costo de las acciones comunes actuales. ¿Se entiende, señores? Sí, Lisa. Genial. Ok. Pero, sin embargo, fíjense ustedes que para que la fórmula funcione, la empresa tiene que repartir dividendos. Para que el modelo de Gordon funcione, se basa en el supuesto de que la empresa reparte dividendos. Y la pregunta interesante sería, profesor, ¿y qué pasaría si la empresa no reparte dividendos? Es decir, si la empresa no reparte dividendos, ¿qué pasaría? ¿Será que se puede aplicar el modelo de Gordon? ¿O se complica la cosa? ¿Qué dicen ustedes? Porque si la empresa no reparte dividendos, el dividendo sub 1 sería 0, ¿no, señores? ¿Estamos de acuerdo en ello? Sí. Genial, genial. Entonces, es por eso que aparece nuestro amigo William Sharper. Ahí está. Y propone su modelo KPM, modelo de valuación de activo de capital. Este modelo se basa en supuestos interesantes que ahora voy a explicar antes de explicar la fórmula del modelo. Ok. La pregunta sería, ¿cuánto espera de rentabilidad un accionista común? Y el cuento dice así. Bueno, un accionista común seguramente no va a tener un tope, es decir, no va a esperar una rentabilidad máxima
pero seguramente él va a esperar una rentabilidad mínima. Es por eso que el modelo KPM parte de una RF. ¿Qué es una RF? Es una tasa libre de riesgo. RF es la tasa libre de riesgo. Es decir, que un inversionista común espera un retorno como mínimo igual a ¿qué? ¿Qué será libre de riesgo en el mundo? Pues bien, en el mundo financiero, Jennifer está entrando, parece que se salió, ¿no? Jennifer. ¿Ya ingresó Jennifer? Ok, Sí, Luis, ya ingresé. genial. ¿Qué le decía? Ok, un máximo uno no va a pedir, o sea, el máximo de rentabilidad es el cielo, pues, ¿no? O sea, uno quiere, mientras más grande sea la rentabilidad, mejor. Pero el accionista común espera un mínimo. ¿Cuál es ese mínimo? Ese mínimo se le llama tasa libre de riesgo y en la literatura se considera libre de riesgo los bonos que emite los Estados Unidos, la rentabilidad que promete Estados Unidos. Estados Unidos, al igual que Bolivia o cualquier país del mundo, emite bonos, así igual que las empresas. Emite bonos. La rentabilidad que promete Estados Unidos se considera libre de riesgo. Entonces, lo mínimo que debemos esperar es una tasa libre de riesgo, que generalmente es la rentabilidad que promete los Estados Unidos. Pero es lo mínimo, ¿no? ¿Qué más? También va a depender de un coeficiente de volatilidad beta. Repito, coeficiente de riesgo. O sea, beta es un número que mide el riesgo. ¿Pero qué riesgo? Hay dos tipos de riesgo fundamentalmente. Estamos bien con el tiempo. Dos tipos de riesgo. Existe un riesgo que es un riesgo que se llama no sistemático. Un riesgo no sistemático. Escuchen bien el término. Riesgo no sistemático. Cuando nosotros hablamos de un riesgo no sistemático, es un riesgo que lo puedo reducir. El riesgo no sistemático lo puedo reducir si nosotros diversificamos. El riesgo no sistemático parte del principio financiero que dice no pongas todos los huevos en la misma canasta. Si la canasta se cae, el huevo se rompe. Entonces, diversifica el riesgo. Invierte en sectores diferentes. Si toda la inversión la metemos en el sector bancario, estamos concentrando todo el riesgo en el sector. Sin embargo, el principio de la diversificación indica invertir en sectores diferentes de tal manera que tu riesgo lo reduces. ¿Estamos con la lógica? Bien. Pero este beta que ustedes ven aquí en la pantalla, asume que la empresa ya está totalmente diversificada. O sea, la empresa ya hizo todas las diversificaciones que podía hacer. Entonces, este beta parte del supuesto de que la empresa está totalmente diversificada. Entonces, ya el riesgo sistemático lo redujo al mínimo. Punto número 1. Entonces, William Sharpe dijo, ok, voy a partir del supuesto de que la empresa ya diversificó. Si ya diversificó, ¿qué riesgo le puede afectar a una empresa? ¿Qué riesgo una empresa no puede escapar? Y él se preguntó, ¿y qué riesgo? Digo, entonces va a haber el riesgo sistemático. El riesgo sistemático es un riesgo de mercado. El riesgo sistemático es un riesgo político, económico, social, tecnológico, legal. Entonces, al riesgo político, al riesgo legal,
que no vamos a negar que ocurre en Bolivia, ese riesgo político, ese riesgo legal. Al sector donde usted se invierta, no va a eludir ese riesgo. Entonces el beta mide ese riesgo sistemático. Mide ese riesgo sistemático, lo cuantifica y me dice un número. Y si ese número es mayor a 1, si ese número quiere decir, si es mayor a 1, quiere decir que la empresa está muy expuesta a ese riesgo sistemático. La empresa está muy expuesta al riesgo de mercado. Si bien el riesgo de mercado afecta a todos los sectores de la economía, pues seguramente existirá sectores donde le afecte más y otros donde les afecte menos. ¿Estamos de acuerdo con la lógica? Señores. Sí. Entonces, Sí. este numerito, ¿qué es lo que hace? Captura el riesgo de mercado de un sector. Y le decía, si ese numerito es mayor a 1, la empresa se encuentra muy expuesta al riesgo de mercado. Si ese numerito es menor a 1, la empresa no se encuentra tan expuesta al riesgo de mercado. Entonces, ese numerito tiene su formulita. Ese numerito lo vamos a calcular. Vamos a calcular el beta de cualquier empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York, de la que usted quiera, de Netflix, de Amazon, de Apple, de Coca-Cola, de Pepsi, ¿sí? Vamos a calcular el beta de muchas empresas. Les voy a enseñar a cómo se calcula el beta. Hoy es una clase aburrida porque les estoy enseñando teoría. Fíjense que no hemos entrado a hacer nada con Excel, ¿no? Pero esta clase para mí es importante porque le doy la teoría básica, que usted tiene que saber como estudiante, y luego de esta teoría básica la vamos a aplicar a casos particulares que van a ser desarrollados en nuestra sesión del día lunes. Por eso el día lunes es importante que tengan su computadora, tengan su Excel para que me acompañen con los cálculos. Yo voy a dejar cargado en la plataforma un libro de Excel el día lunes para que lo descarguen. Antes les hacía entrar a Yahoo Finanzas para descargar datos, pero vamos a perder media hora en eso. Entonces prefiero yo dárselo todos los datos ya descargados, y si gustan después les puedo pasar un tutorial de cómo se descargan los datos para que no perdamos ese tiempo valioso. ¿Listo? ¿Estamos hasta aquí, jóvenes? Sí, Lisen, gracias. Genial. Ahora, continuando, ahí no termina la fórmula, ¿no? Luego vamos a multiplicar por el diferencial que existe entre RM, y RM es el rendimiento del mercado. Es rendimiento de mercado. Como rendimiento de mercado, generalmente se utiliza el comportamiento de un índice bursátil. Un índice bursátil. Y un índice bursátil simplemente es un numerito que sube o baja dependiendo de cómo le va a la mayoría de las empresas que cotizan en ese índice. Nosotros vamos a usar el índice SP500, que es un índice que representa a las 500 empresas más grandes del mundo que cotizan en la bolsa de Nueva York. Entonces, si ese índice bursátil sube en términos porcentuales, quiere decir que a la mayoría de las empresas le fue bien. A la mayoría, no a todas. No a todas. Por ejemplo, en los primeros 3 meses del 2020, este índice tuvo un comportamiento decreciente, porque a la mayoría de las empresas le fue mal. Pero seguramente a otras empresas le fue bien, ¿no, chicos? Como por ejemplo Zoom. ¿Sí? Le fue excelente esta plataforma que estamos usando ahora mismo en esta clase. A Netflix le fue genial. Entonces, a algunas empresas le fue bien, pero a la mayoría le fue mal. Si a la mayoría le fue mal, este índice, en lugar de subir, baja. Entonces, como rendimiento de mercado, se toma generalmente el comportamiento de este índice bursátil.
Entonces, la aplicación de esta fórmula en conjunto, aquí preparé un pequeño problemita para que lo analicemos. En sencillo, vean que todos los datos se los estoy proporcionando. Ahí ustedes pueden ver de manera clara que la tasa libre de riesgo se la estoy dando. Ese es el RF. Todos estos datos se determinan, señores. La volatilidad del mercado, que es el coeficiente beta, que les voy a enseñar a calcularlo el día lunes. Se lo estoy dando como dato. Al ser mayor a 1, entonces estamos hablando de que existe, que esta empresa se encuentra muy expuesta al riesgo de mercado. El rendimiento del mercado es 10%. Con toda esta información, colocamos la tasa libre de riesgo, el coeficiente de volatilidad beta, el rendimiento del mercado. Aplicamos la formulita, reemplazando todos los datos. Y el costo del financiamiento a través de acciones comunes es, luego de hacer toda la operación matemática, es del 12,5%. ¿Se entendió, señores? Sí, listen. Genial. Genial. Bueno. ¿Aprendimos algo el día de hoy? ¿Se entendió la clase, señores? Sí, Lisa. Sí, Lisa, se entendió. Perfecto. Entonces le voy a pedir que repasen. Nomás, no les estoy dando tarea. Repasen lo que hemos visto. Tomen sus apuntes, analicen, refuten. Y ya la siguiente clase va a ser una clase de aplicación práctica de todo lo que hemos visto el día de hoy. No me queda más que desearles un feliz fin de semana a todos y que les vaya bonito en su otra materia que tienen. Hasta luego, señores. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa. Gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Se cuidan.